su amor y lealtad. En el diario estudio de nuestra lección y la palabra viva de Jesús. Sí, diariamente estudiaré mi lección con fidelidad. Buenos días tengan todos en este primer día de la semana, día domingo, cuando por la gracia de Dios nosotros les acompañamos mientras van manejando, posiblemente escuchando en la radio Advenimiento en la frecuencia 990M o en el Tuning Radio, o posiblemente en casa mientras están mirando el canal de televisión 55.7 en Dallas, 51.2 en Houston, o en el internet a través del YouTube. Donde quiera usted esté, nos da mucha alegría acompañarle, ser parte de usted por unos momentos para estudiar juntos la lección de esta semana que trae por título El problema del pecado. Buenos días, hermano Julio. Buenos días, pastor. Después de habernos gozado ayer en la iglesia, después de haber participado en la Santa Cena del Señor y después de haber estado con nuestros hermanos adorándole en espíritu y en verdad a nuestro Dios, pues nos encontramos con ustedes nuevamente a través de estas pantallas, a través de estas ondas radiales, para llevarles la lección de escuela sabática, y para nosotros es un privilegio poder llegar hasta la intimidad de su hogar a través de este espacio. Sean bienvenidos en el estudio de esta semana. Amén. Pues oramos de una vez. Amén. Padre Santo, oh Dios, estamos iniciando una nueva semana. Deseamos, oh Señor, de que tu Espíritu Santo se manifieste a plenitud en nuestras vidas y que todo lo que hagamos, Señor, sea para honrar y glorificar tu santo nombre. Amén. Señor, no queremos iniciar esta semana sin tu bendición, sin tu compañía, sin tu protección. Y esperamos, oh Señor, de que cada paso que demos sea aprobado por usted. Deseamos que bendiga el estudio de la lección de este día y que nos acompañe en el resto de la semana. Amén. Lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. 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 El título de la lección es, como dije, el problema del pecado. Y es que, hermanos, para poder entender la justificación por la fe, tenemos también que entender el problema del pecado. Para anhelar ser justificados, para anhelar nosotros ser perdonados, necesitamos entender la gravedad de la condición en la que estamos. Así que en el tema de la justificación por la fe, que es el tema general, después de haber visto en la semana pasada que un hombre por la gracia de Dios se encontró con la doctrina de la justificación por la fe, nosotros vamos a ver ahora que la justificación por la fe se da por un problema grande en el cual el ser humano se encuentra sin Cristo, el problema del pecado. ¿Cómo es el caso, hermano Julio, del ser humano sin Cristo, según Romanos 3:23? Estábamos destituidos completamente de la gloria de Dios. Miren lo que dice Romanos 3:23. Nos dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Prácticamente estábamos a merced del enemigo, estábamos en una condición sin esperanza, en una condición que si por nosotros mismos hubiese sido, era una muerte eterna segura, destituidos completamente de la gloria de Dios. Hermanos, este es un cuadro bastante dramático, el que Pablo está presentando en estas palabras. Primeramente, él pone a todos, judíos y gentiles, en la misma condición. Todos pecaron. Ha pecado el rico como ha pecado el pobre. Ha pecado el niño como ha pecado el adulto. Todos, dice Pablo, han pecado. Y por lo tanto, todos están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué es la gloria de Dios? Hermanos, la gloria de Dios por lo menos se puede interpretar de dos maneras. Número uno, su favor, el favor de Dios. Y número dos, su carácter. De cualquier manera que usted lo interprete, es algo
caótico, ¿no le parece? Estar destituido del favor de Dios. Es que Dios odia el pecado, hermanos. Estar destituido del favor de Dios, esto es algo dramático. Estar destituido de su carácter, es decir, no poder llevar nosotros su carácter por causa del pecado. De eso es lo que vamos a hablar esta semana, de ese grande problema en el cual usted tiene que estar consciente que se encuentra si no tiene a Cristo en su corazón. ¿Cómo está la familia humana, hermano Julio, después de haber leído estas palabras del apóstol Pablo, según la nota que aparece aquí? Es un caos total, nos dice Mensajes Selectos, tomo 1, página 377. Toda la familia humana ha transgredido la ley de Dios, y como transgresores de la ley, los hombres están arruinados sin esperanza, pues son enemigos de Dios, sin vigor para hacer nada bueno. Es un completo caos, es una completa oscuridad, sin esperanza. No podemos hacer nada bueno, no tenemos vigor, estamos en la ruina. Transgredimos la ley de Dios, toda la familia humana, no hay nadie que se escape. Dice, toda la familia humana ha transgredido la ley de Dios, y como transgresores estamos arruinados sin esperanza. Así es que el futuro que teníamos era un futuro sombrío, un futuro sin sol, un futuro gris. Bueno, pero es interesante cómo esta declaración de la hermana Elena White, de Mensajes Selectos, tomo 1, página 377, es interesante cómo amplía el concepto que Pablo vierte en el texto que leímos. Pablo dice que todos hemos pecado. Y uno se pregunta, ¿pero qué es pecado? Si todos hemos pecado y eso nos ha destituido de la gloria de Dios, uno se pregunta, ¿qué es pecado? Y Elena White, en esta cita, nos amplía el concepto. Nos dice ella que el pecado ha consistido en la transgresión de la ley de Dios. Y en esto ella está bien respaldada con la Biblia, porque la palabra de Dios dice que el pecado es transgresión de la ley. Pues entonces, si todos hemos pecado porque hemos transgredido la ley de Dios, pues sin Cristo estamos arruinados, estamos sin esperanza, somos enemigos de Dios, no hay vigor para hacer nada bueno. ¿Se dan cuenta ustedes cómo al analizar bien las cosas necesitamos la justificación de Cristo? Necesitamos ser justificados por la fe en Cristo. ¿Cómo pudo ser esto, hermano Julio? ¿Cómo pudo darse esta situación de que el hombre cayera en esta condición de volverse enemigo de Dios, sin vigor para hacer nada bueno, arruinado y sin esperanza? ¿Cómo pudo suceder esto si cuando Dios hizo al hombre no lo hizo en esa condición? Dios lo hizo con un propósito. ¿Con qué propósito hizo Dios a la humanidad, hermano Julio? Eso lo encontramos en Génesis 1:26, un propósito glorioso, un propósito hermoso. Lo creó para vivir eternamente. Miren lo que nos dice Génesis 1:26. Nos dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y el 27 nos dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Así es que el propósito del Señor para la humanidad es que nosotros reflejemos su imagen, que nosotros reflejemos su carácter. Pero el verso 31 nos dice que todo lo que Dios había hecho, Él miró que era bueno en gran manera, y que fue la tarde y la mañana el día sexto. Amén. En otras palabras, fue un día viernes, cuando el hombre fue creado, y lo creó el Señor, dice, a imagen de Él.
¿Con qué propósito, hermano Julio? Isaías 43:7. Isaías 43:7 encontramos, mis queridos hermanos, una promesa también maravillosa, el propósito del Señor para cada uno de nosotros, para la humanidad. Isaías 43:7 nos dice: todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Ahí está. Dios hizo a la humanidad. Número 1, dice Génesis, a su imagen y semejanza. E Isaías dice, ¿para qué propósito los hizo? Para la gloria de su Hacedor. Amén. Para la gloria de nuestro Dios. Hermano Julio, usted Dios no lo ha creado sin propósito. Dios no lo ha creado a usted solamente para que venga al mundo y viva. Dios lo ha creado, dice, para la gloria de Él. Amén. En otras palabras, reflejando usted su imagen, y ya vamos a ver qué es esto de la imagen, reflejando usted su imagen, usted glorifica el nombre de Dios. Tenemos que saber, hermanos, por qué vivimos, para qué vivimos. Vivimos porque Dios nos ha creado. Y vivimos para glorificar su nombre. Es interesante esto de la imagen de Dios. Cuando Dios hizo al hombre, cómo pone esa imagen en el ser humano. Hay una declaración, hermano Julio, en el Espíritu de Profecía muy linda acerca de cómo era el ser humano cuando Dios lo hizo. Nos dice la Educación, página 15, cuando Adán salió de las manos del Creador, llevaba en su naturaleza física, mental y espiritual la semejanza de su Hacedor. Hermano Julio, esto está interesante, mire. Llevaba en su naturaleza física, mental y espiritual la semejanza de su Hacedor. ¿Qué cosa más grande esta? ¡Qué privilegio! Amén. Usted y yo, hermano Julio, qué hermoso hubiera sido vivir, hubiera tenido el privilegio de Adán, que prácticamente se parecía a Dios en todas estas facultades hermosas, físicas, mentales y espirituales. Y hay otra cita en el libro de Patriarcas y Profetas que amplía qué es la semejanza de Dios. Nos dice, en el principio creó al hombre a su propia semejanza. Dice, le dotó de cualidades nobles. Su mente era equilibrada y todas las facultades de su ser eran armoniosas. Tremendo. Qué hermoso, hermanos, cómo era el ser humano cuando Dios lo hizo. En esto estriba la imagen de Dios, en llevar física, mental y espiritual la semejanza de su Hacedor, el ser humano. Amén. Y sigue diciendo, creó Dios al hombre a su imagen. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que cuanto más viviera, más plenamente revelara esa imagen, más plenamente reflejara la gloria del Creador. O sea, la imagen es la gloria del Creador. Todas sus facultades eran susceptibles de desarrollo. Su capacidad y su vigor debían aumentar continuamente. Lo encontramos en la Educación, página 15. Bueno, hermanos, la gloria del Creador no es otra cosa que su carácter. ¿Se acuerdan cuando le dijo Moisés a Dios, muéstrame tu gloria? ¿Qué le dijo Dios? Le habló de sus atributos, de que era paciente, que era misericordioso. Piadoso. Le habló prácticamente de las cualidades, sus características. El carácter de Dios está en esa expresión, su gloria manifestado. Y el propósito de Dios para la humanidad es de que el ser humano, en la medida que viva más y más, revele esa imagen.
revele esa gloria. Todas las facultades del hombre, Dios quiere que se desarrollen en su capacidad y que aumenten continuamente en vigor. Y tristemente, todo eso se ha echado a perder por causa del pecado. Por eso es que la lección se llama el problema del pecado. Por el pecado el hombre ha sido separado de la vida de Dios. Su alma está paralizada por las maquinaciones de Satanás, el autor del pecado. Por sí mismo, el hombre es incapaz de comprender el pecado, incapaz de apreciar la naturaleza divina y de apropiarse de ella. Si fuera puesta dentro de su alcance, no hay nada en ella que pudiera anhelar su corazón natural. El poder seductor de Satanás está sobre él. Todos los ingeniosos subterfugios que puede sugerir el diablo son presentados a su mente para evitar todo buen impulso. Cada facultad y poder que Dios le ha dado han sido usados como armas contra el divino benefactor. Así, aunque Dios lo ama, no puede impartirle con seguridad los dones y bendiciones que desea conferirle. Hermanos y hermanas, usted es lo que es ahora por causa del pecado. Usted y yo reflejamos tantos defectos de carácter y tantas deficiencias físicas. Las facultades de nosotros están prácticamente atrofiadas por el pecado. Pero no ha sido ese el plan de Dios al habernos creado. Ha sido más bien de que nosotros reflejemos en nuestra mente, en nuestra vida espiritual y en nuestro cuerpo su imagen y semejanza. Continuando, hermano Julio, con esa bendición con la que Dios hizo al hombre, ¿cómo eran las ropas que inclusive Dios le dio al ser humano cuando lo hizo? Aunque no llevaban ropas artificiales, los envolvía un símbolo de su pureza. Nos dice Salmo 104, 1 y 2. Bendice, alma mía, a Jehová. Jehová, Dios mío, mucho te has engrandecido. Te has vestido de gloria y de magnificencia. El que se cubre de luz como de vestidura, que extiende los cielos como una cortina. Nos dice de que las vestiduras que llevaba Adán y Eva eran vestiduras de gloria y de magnificencia. Y también nos dice de que estaban cubiertos de luz. Era algo hermoso, algo bello, la pureza, la nobleza de carácter, la gloria del Señor, vestidos de magnificencia, vestidos de gloria a imagen y semejanza de Dios. Tenían las mismas vestiduras de los ángeles, y dice la Biblia que no lo has hecho un poco menor que los ángeles. Bueno, Éxodo 34, 29 dice que Moisés, cuando descendió del monte del Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, mientras descendía del monte, no sabía él que la tez de su rostro resplandecía después que hubo con él hablado. Es que cuando se está ante la presencia de Dios, su gloria se pasa ante aquel que está ante su presencia. Por eso es que Adán y Eva, sus vestiduras prácticamente eran la misma gloria de Dios que los envolvía. Y Moisés pudo reflejar parte de esa gloria, dice, en su rostro. La verdad es de que el propósito de Dios para la humanidad era que el hombre fuera santo en toda su manera de vivir, y hasta en su vestidura Dios quería que el hombre manifestara su gloria. La inmaculada pareja no llevaba vestiduras artificiales, dice Patriarcas y Profetas. Estaban todos de una envoltura de luz y gloria con la que rodea a los ángeles.
Sí, casi la misma cita de Salmos, que estaban cubiertos de magnificencia y de gloria. Era algo maravilloso. Exactamente. La ropa blanca de la inocencia era llevada por nuestros primeros padres cuando fueron colocados por Dios en el santo Edén. Ropa blanca de la inocencia. Ellos vivían en perfecta conformidad con la voluntad de Dios. Toda la fuerza de sus afectos era dada a su Padre Celestial. Todos los pensamientos, hermano Julio, todos los sentimientos eran para Dios. Amén. Qué bonita la condición o la experiencia del hombre cuando Dios lo creó. ¿Qué más sigue diciendo la nota? Nos sigue diciendo: este manto de luz era un símbolo de sus vestiduras espirituales de celestial inocencia. Si hubieran permanecido fieles a Dios, habría continuado envolviéndolos. La verdad es de que el propósito de Dios para la humanidad era de que el hombre fuera feliz, que el hombre fuera santo, que el hombre fuera siempre inocente, que el hombre cada vez que viviera reflejara su imagen y su semejanza en todas las áreas de la vida. Todo esto se echó a perder, todo esto se arruinó y le destituyó el pecado al hombre de todas estas virtudes, de esta gloria con la cual Dios lo hizo. Bueno, nosotros vamos a ir mirando en esta lección cómo el cuadro se pone pues triste, como lo hemos visto hasta aquí, pero también como el amor de Dios en medio de todo esto también no se retira del hombre. Así que por ahora agradezcámosle al Señor, porque su propósito se mantiene. Y su propósito, usted y yo, mi hermano, podemos rescatarlo en la medida en que nos acerquemos más a Jesucristo. Vivamos hoy, hermanos, de acuerdo al propósito de Dios. Vivamos hoy reflejando su imagen, es decir, su carácter. Vivamos hoy en la medida en que nos entregamos a Jesús. Vivamos hoy reflejando en la manera de pensar, en la manera de hablar, en la manera de comportarnos, que realmente el Señor está con nosotros y que su propósito hoy se vindica en la manera de vivir. Jesús tiene poder para darnos a nosotros también el poder de ser victoriosos en la manera de vivir hoy. ¿Qué le parece si le pedimos al Señor que nos ayude? Amén. Oh Dios Todopoderoso, cuán grande has sido y también misericordioso con la raza humana. Tanto que desde el principio, cuando lo hiciste con ese gran propósito de que reflejara tu imagen, tu semejanza, en las áreas física, mental y espiritual. Señor, cuánto se ha perdido esa semejanza. Cuánto hoy físicamente, mentalmente y espiritualmente el ser humano se ha degradado. Oh Padre, te pedimos que nos perdones porque nosotros hemos elegido vivir así. Sin embargo, hoy, conociendo del propósito tuyo para con nosotros, te pedimos que nos deje el privilegio de que sean restauradas todas las facultades atrofiadas por el pecado, que nos sean restauradas para poder reflejar tu imagen, para poder reflejar tu gloria en todo momento. Hoy cuando vamos a relacionarnos con la gente, hoy cuando vamos a vivir la vida, permítenos, Señor, reflejar tu carácter, tu imagen. Danos, oh Padre, el privilegio de que tu propósito se vindique en nosotros. Ayúdanos, Señor, te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Todo fiel discípulo del buen Jesús demostrará su amor.